tercer y cuarto grado de secundaria. Hola, Yamile. ¿Qué miras? Hola, Juliana. Nada, solo estaba volviendo a ver algunas fotos de mis épocas escolares. ¡Cuántos recuerdos! El tiempo pasa volando y antes de que lo sepas, una ya se encuentra extrañando esas experiencias. Enseñanzas, amistades. Interesante. A pesar de que las escuelas representan la educación académica, parecen haber varios elementos sociales y otras experiencias relacionadas con esta etapa. Yamile, ¿puedo preguntarte cuál era tu curso favorito en la escuela? Déjame pensarlo. Ya sé, el recreo. ¿Recreo? No es un curso válido. No procesa la información. Sistema lógico fallando. Sistemas lógicos fallando. Juliana, cálmate. Era solo una broma. El recreo no es un curso del colegio, pero también supone un momento importante para las chicas y los chicos. Un tiempo para conversar con nuestras amistades y también para jugar, mover un poco nuestro cuerpo antes de seguir aprendiendo. Y hablando de eso, es momento de activarnos. Bienvenidas, chicas y chicos de tercero y cuarto de secundaria a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Estirémonos un poco antes de comenzar a nuestras investigaciones el día de hoy. Hola, mi nombre es Alejandra y hoy vamos a conectar nuestro cuerpo desde nuestra identidad digital. ¿Saben a qué me refiero? A cómo nos mostramos en las redes sociales, lo cual generalmente ocurre a través de las fotos que nos tomamos a nosotros mismos o con amigos, fotos de nuestras mascotas y otras cosas que nos gustan y forman parte de nuestra vida. Quiero que pensemos en 3 poses o posturas que nos representan. Pueden ser poses que tal vez siempre adoptes para las fotos que buscas poner en tus redes. Por ejemplo, a mí me gusta mucho bailar y durante bastante tiempo he entrenado Waki. Por eso solía tomarme fotos haciendo posing. Es una postura en la que debes mantener el equilibrio de todo tu cuerpo para no moverte ni un poquito, como si te quedaras congelado. Aquí va una, traten de hacerlo conmigo. Nos paramos firmes con las piernas abiertas a la altura de los hombros y los brazos cruzados, espalda erguida y con una sonrisa. ¿Cómo les hace sentir esta posición? A mí me hace sentir súper segura de mí misma y confiada. La segunda posición es el paseo. Esta posición es un poco más complicada, pero estoy segura de que con práctica todos la podemos hacer. ¿La intentamos? Muy bien, eso es. Ahora quiero que pensemos cómo nos ponemos cuando tal vez hay algo que nos está molestando o nos pone tristes. Aparte de nuestras expresiones en la cara, ¿cómo colocamos nuestro cuerpo cuando no estamos de buen humor? A mí me pasa que muchas veces me encorvo, pongo mis hombros hacia adelante y bajo la mirada. ¿Cómo se siente esta postura corporal? Se siente diferente, ¿verdad? Es importante reconocer que no siempre tenemos que sentirnos bien. Hay días que de repente no son tan buenos y eso está bien. Pero también es bueno ver que nosotros mismos podemos hacer que esos días mejoren. Por ejemplo, cambiar de postura e intentar sonreír un poco puede subirnos el ánimo. Así que ahora vamos a practicar nuestras 3 poses para la foto y recordar que nuestros días siempre pueden mejorar. Cuando aplauda una vez, hacemos la primera pose. Cuando aplauda 2 veces, hacemos la segunda. Muy bien, eso es. Vamos a repetir la tercera. ¡Buen trabajo! Recuerda que hay muchas formas de mostrarnos hacia los demás y que las redes sociales no son todo, pero podemos usarlas también para expresar una opinión y compartir las cosas que nos gustan. ¡Buena suerte! Ahora sí, ya con las pilas,
puestas. O la batería recargada. Claro, con las pilas puestas o la batería recargada, podemos comenzar la investigación de hoy con mucha energía. ¡Qué emoción! ¿Qué tema está en tu mira hoy? Bueno, aún no estoy segura, aunque ver las fotos de mi época escolar me han hecho pensar mucho. ¿En qué piensas? Bueno, ver fotos del pasado siempre genera nostalgia. Muchas cosas deben haber cambiado desde mis épocas escolares hasta hoy. Pero en especial me imagino que la más grande diferencia entre mi experiencia y la de las chicas y los chicos que hoy están en secundaria es que la tienen que hacer durante el contexto de la pandemia del COVID-19. Es posible que la pandemia no haya sido lo único que haya producido cambios significativos en la educación. Tienes razón, Juliana. Nunca lo había pensado. Pero la educación en el Perú debe haber sido radicalmente distinta hace 200 años, por ejemplo. O más diferente aún antes de la independencia del Perú. Ya sé. ¿Qué tal si hoy investigamos cómo fue el acceso a la educación en el virreinato? Las cosas deben haber sido muy distintas en aquel entonces. Ciertamente, en la época colonial, las costumbres y leyes eran muy distintas a las que tenemos hoy. Una época en la que las personas tenían modos de pensar y de vivir muy distintos a nuestra época actual. ¿Cómo iniciamos la investigación? Bueno, pensar en cómo era la educación antes de la independencia me ha hecho especular bastante. Creo que sería divertido preguntarles a nuestras amigas y amigos alrededor del Perú qué opinan respecto a este tema, para luego contrastarlo con los resultados de nuestra investigación. Juliana, prepara el enlace. Preparando enlace. Reticulando vértices. Estableciendo comunicaciones. Voy a recorrer todo el país, de norte a sur, de este a oeste, para hablar con las chicas y los chicos de tercero y cuarto de secundaria. Hoy vamos al departamento de Cusco, Lima, para hablar con Ana y Jesús. Hola, Yamile. Hola, Yamile. ¿Ustedes qué tal? ¿Todo bien por aquí? Igual, aquí. Qué bueno oírlo. Los llamo porque hoy hemos comenzado una investigación. Queremos descubrir cómo era la educación en el Perú durante la época del virreinato, cuando aún era colonia de España. Antes de investigar, queríamos recolectar algunas opiniones. ¿Cómo creen que era la educación durante la época del virreinato? No existía igualdad de oportunidades para acceder a la educación. Había diferencias entre hombres y mujeres. Entre clases sociales, solo los más dominantes tenían acceso a la educación. También existían diferencias entre blancos, mestizos e indígenas. Durante la época colonial, las universidades estuvieron administradas por el clero. La iglesia tuvo un papel fundamental en la educación, ya que por medio de ella se impartió la enseñanza y se difundió la cultura por medio de centros educativos como la biblioteca, los colegios y las universidades. Ideas muy interesantes. Ciertamente mucho debe haber cambiado desde aquel entonces. Más cosas de las que imaginamos. Una pregunta más. En esa época, ¿creen que todas y todos tenían acceso a la educación? La mayor dificultad era que no todos tenían la oportunidad de educarse. Los más relegados fueron los llamados indígenas, que eran los nativos descendientes directos del pueblo. Las dificultades que existieron en esa época fueron la discriminación y la pobreza. Ellas fueron las causantes de que no haya educación para todas y todos. Las consecuencias que se dieron fueron que, como las personas no tenían educación, no podían hacer ninguna queja ni luchar por ellos, ya que automáticamente se les buscaba. Muchas gracias por las respuestas, Ana y Jesús. Han coincidido con algunas de las sospechas que yo también tenía sobre la educación en la época colonial. Y ahora nos hace falta investigar y verificar la información. Espero que desde sus casas nos puedan acompañar en esta investigación. Ya volvemos en Aprendo en Casa. Hola a todas y todos, bienvenidos de vuelta a Aprendo en Casa. Hoy estamos investigando acerca de cómo fue el acceso a la educación en el virreinato. Nos preguntamos esto tras reflexionar un poco acerca del impacto que puede causar en nosotros la escuela.
Es un gran momento para socializar con otros jóvenes y también para formarnos como ciudadanas y ciudadanos. En palabras de la UNESCO, la educación es el medio principal para que toda persona pueda desarrollar sus capacidades, habilidades y participar activamente en la sociedad. ¿Sabes, Googleana? Es hora de profundizar en nuestra investigación. Llamemos a nuestra profesora. Me parece una buena idea. Contacto localizado. Proyectando videollamada. Hola, Yamile. Hola, profesora. Qué gusto tenerla aquí hoy. El gusto es mío. No hay nada como ayudar a resolver las dudas y curiosidades. ¿Qué temas investigas hoy? Hoy comencé recordando las épocas del colegio. Siguiendo esta línea de pensamientos, pensé que la igualdad de oportunidades para educarnos es algo tan importante que aunque seguimos en proceso de construir un país con total igualdad de oportunidades, hemos avanzado bastante desde, digamos, la época del virreinato. Ciertamente, Yamile. Considerando que estamos hablando de hace siglos, antes de que el Perú naciera como república, luego de su proceso de independencia. Es cierto. Entonces, ya que estamos en la etapa más reciente de un proceso que ha ido transformándose a través de siglos, pienso que conocer sobre cómo se ha ido transformando el sistema educativo sería muy valioso para comprender el camino en el que nos encontramos hoy. Por supuesto. Entonces, ¿te interesa investigar cómo era la educación en la época del virreinato y cómo ha ido evolucionando? Sí. Antes de iniciar, debemos recordar y tomar en consideración que el pasado era una época muy distinta a la actualidad. No podemos juzgar el pasado con base en los criterios que hemos formado hoy. En el virreinato no existían los conceptos de igualdad universal, oportunidades para todas y todos o el Estado al servicio de las ciudadanas y los ciudadanos. Ya veo. Entonces estoy segura que para entender cómo funcionaba la educación en aquel entonces debemos entender más sobre cómo era la forma de pensar en esas épocas. Así es. Ahora, una idea predominante en estos tiempos era la creencia en una superioridad de unas personas sobre otras debido al honor heredado por la sangre. Entonces, se consideraba que unas personas eran mejores que otras debido a que pertenecían a ciertas familias o eran descendientes de alguna parte específica del mundo. Se me ocurre que probablemente la gente en esa época debe haber estado bastante enfocada en mostrar que eran de cierto origen o linaje. Es una buena observación. La idea del honor basado en la pureza de sangre está relacionada con los principios de control social, político y religioso que utilizó el régimen español de esa época para establecer la base ideológica de un sistema de estratificación social jerárquico basado en el origen de las personas. Ay, suena fatal. Linajes de sangre, la superioridad a través de la herencia, color de piel o religión. Suena como lo opuesto a la igualdad que buscamos tener hoy en nuestra sociedad. De hecho, es evidente que hoy en día la discriminación se mantiene vigente. Aunque ya no hablemos de linajes, varios motivos de discriminación parecen partir de los orígenes en los que nacen y se forman miembros de distintas comunidades. Veamos este gráfico que le estoy mandando a Googleana. Proyectando gráfico. En esta encuesta realizada por el Ministerio de Cultura, podemos ver algunas de las principales razones por las cuales las personas se sienten víctimas de discriminación en el Perú hoy en día. Color de piel, nivel de ingresos económicos, rasgos físicos, lugar de procedencia, forma de hablar y sus costumbres. Es realmente decepcionante notar que cientos de años después del virreinato, algunas formas de pensar se mantengan iguales. Quedan rezagos, es cierto. Aún así, en la época virreinal, estos conceptos estaban mucho más establecidos.
por razones sociales. Una persona blanca recibía mejor trato y más oportunidades que una persona indígena o mestiza. Además, esto definía el posible acceso a la educación de peruanas y peruanos. En documentos virreinales se evidencia que había una intención, por ejemplo, de que a personas que no tuviesen linaje español no se les permitiera estudiar. En esta real cédula, el rey se refiere a una carta que le escribió el virrey, quejándose de los abogados de oscuro nacimiento, es decir, las personas denominadas sambo, mulatas y otras castas. Ante esto, el rey responde ordenando que, para ser aceptada en universidades y en las audiencias, toda persona debía probar su limpieza de origen, es decir, que provenía de una familia en la que no había mestizaje. ¡Qué horror! Así es. En esta otra real cédula de 1752 se indican prohibiciones para matricularse en la Universidad de San Marcos para las personas que sean catalogadas como mestizas, zambas, mulatas y cuarteronas, e incluso planteaba anular los títulos obtenidos por las personas catalogadas de esta manera, que ya estuviesen graduadas. Estas leyes se hacían por voluntad del rey. Por ello, fíjense en la última línea del documento, dice: que tal es mi voluntad, yo el rey. Todo esto es realmente injusto. Si las personas no podían educarse ni representarse a sí mismas, era como dejar la cancha dispareja para que los españoles de linajes europeos mantengan el control. No solo se hacían diferencias basadas en el color de la piel y el linaje, sino también por el sexo de las personas. Cuando se abrieron las primeras escuelas en el Virreinato del Perú, no se permitía que mujeres y hombres recibiesen la misma educación. ¿Qué? ¿Por qué? En 1594 se dio una orden oficial en Lima por la cual los profesores licenciados no debían aceptar en sus escuelas niñas para enseñarles a leer ni a rezar, porque no se consideraba decente que estudiaran junto con los niños. Entre otras palabras, iba en contra de las normas sociales establecidas y aceptadas. Debido a esto, la sociedad colonial peruana tuvo que crear escuelas separadas para las mujeres. ¿Qué tiene de indecente? Hoy en día la mayoría de colegios son mixtos, con mujeres y hombres estudiando juntos. Además, esta experiencia compartida ayuda a formar el respeto a las diferencias. Como dijimos anteriormente, los valores hace cientos de años eran muy distintos a los que encontramos hoy en día. Esta separación de educación entre sexos fue fundamentalmente algo instaurado por la Iglesia, que fue la responsable de la creación de los primeros centros educativos en nuestro país. Y ya que tenían el control sobre la educación, la aprovecharon para evangelizar a la población indígena según las doctrinas del catolicismo traído de Europa. Veo que todo era muy difícil, ¿no, profesora? Si no venías de una familia que haya probado la pureza de su linaje, y peor, aún si eras mujer. No solo las mujeres y los hombres recibían distinta educación, sino que también eran separados de acuerdo a su color de piel o linaje. Por ejemplo, en el año 1603 se fundó la Casa de Niños Expósitos, destinada a albergar a los niños blancos, hombres y mujeres sin padres. Las niñas blancas de bajos recursos económicos o huérfanas podían educarse en colegios para ser asistentas o enfermeras. Las niñas pertenecientes a las castas recibirían una educación diferente a aquella destinada a las niñas blancas.
estaban obligadas a servir en el hospital hasta los 18 a 20 años. Luego podían ser dispuestas a diversos servicios. Las mujeres no blancas eran ofrecidas como sirvientas a particulares o instituciones de mujeres. El dinero que recibían por su trabajo no se lo quedaban a modo de sueldo, sino que era entregado al hospital en retribución a lo que éste había invertido en su crianza. Una época muy terrible para las mujeres. Pero, ¿qué pasaba con las mujeres que eran de la nobleza indígena? Sobre la educación de las mujeres de la nobleza indígena, la escritora Monique Alaparrine-Bouget nos cuenta que se crearon los llamados beaterios de indias. Algunos de ellos albergaban a indias huérfanas y pobres que vivían aisladas del mundo y seguían rígidas reglas cristianas. En el Cusco existieron 7 beaterios. El pasado suena como una lección que debemos aprender. ¿Cómo fue el proceso de cambiar estas ideas? La situación empieza a cambiar con la llegada de nuevas ideas a la sociedad colonial, entre ellas las promovidas por la Ilustración, que fue un movimiento intelectual del siglo XVIII, cuyos ideales fueron la razón y la ciencia. Estos ideales fueron acogidos por varios intelectuales criollos que pidieron reformas en el sistema colonial sin romper aún con el Imperio Español. La Ilustración resaltaba la necesidad de que el acceso a los colegios mayores y universidades estuviera determinado exclusivamente por el talento y la aplicación del alumno y no por la alcurnia o el origen. La educación es una oportunidad de conocer el mundo alrededor nuestro, de explorar nuevas ideas y desarrollar herramientas para cuidar y mejorar nuestra comunidad. Sin acceso a la lectura, esto es difícil de realizar. Aquí podemos ver que en el siglo XVIII, con la llegada de la Ilustración, sucedieron cambios significativos, o al menos el inicio de cambios significativos. A pesar de que nuestros conceptos han cambiado sobre el derecho a la educación, aún nos falta alcanzar las metas planteadas por nosotros mismos como nación. Y cuando sucedió la independencia del Perú, ¿hubo algún cambio significativo en las oportunidades educativas para peruanas y peruanos? De hecho, sí. Fue el mismo José de San Martín quien puso énfasis en la instrucción pública como la primera necesidad de las sociedades y consideró la inclusión de las poblaciones indígenas. Muy bien. Es absurdo que se haya diferenciado a las personas de acuerdo a sus orígenes, y peor aún, después de la independencia. Ahora sabemos que todas y todos somos ciudadanas y ciudadanos peruanos con los mismos derechos y las mismas oportunidades. Ahora sí, pero en el virreinato existió el temor de las élites. Algunos historiadores sostienen que estas élites creyeron que si los hijos de los caciques aprendían a leer y escribir, ¿qué evitaría después que aprendieran más y se igualaran a los españoles? Ya veo. La mejor manera de combatir la opresión es a través de la educación. La educación solía ser considerada un privilegio y ahora lo vemos como un derecho fundamental. Profesora, muchas gracias por ayudarnos a entender esta parte de nuestra historia y conocer cómo la educación fue gradualmente abriéndose a más personas, pasando de ser un privilegio a ser un derecho. Ha sido un gusto, Yamile. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Intenso día. Hoy comenzamos nuestra investigación preguntándonos acerca de cómo era la educación en el pasado en el Perú. Comenzamos investigando desde la época del virreinato. Lo que descubrimos fue que la mentalidad de la época impedía que todas las personas tuvieran igual oportunidad de educarse. En esas épocas tenían valores muy distintos a los de hoy.
que buscamos crear igualdad de oportunidades para todas y todos, y en la que vemos el valor de una población educada para formar una mejor comunidad. Más bien, durante el virreinato parece que mantener a la población sin aprender a leer ni escribir era una estrategia de control. Con la llegada del movimiento de la Ilustración, estos conceptos fueron cambiando y empezó a valorarse la capacidad de las personas y no su linaje u origen. El resultado de esto fue logrando cambios hasta que llegamos a independizarnos y fomentar aún más la igualdad entre nuestras ciudadanas y ciudadanos. Vaya camino que ha sido y vaya camino que hace falta aún. Es lamentable ver que algunas prácticas discriminatorias aún se mantienen dentro de nuestro país. El camino para la igualdad de oportunidades educativas es largo y aún queda mucho por delante. Espero que todas y todos hayamos sacado provecho de esta lección. Creo que tenemos mucho por reflexionar. Podemos comenzar, por ejemplo, valorando la educación a la que podemos acceder y recordar que este no es un privilegio, sino un derecho que debe ser compartido con todas y todos nuestros compatriotas. ¡Viva el Perú! ¡Hasta la próxima! ¡Chau, chau, 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 chau!